Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Amigos, gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos a este espacio devocional. Vamos a unirnos en una oración, amigos. Querido Dios y Padre nuestro, pedimos tu bendición antes de abrir tu palabra. Queremos que nos hables y que nos des la seguridad de que estarás con nosotros en cada cosa que hagamos. Bendice a los enfermos, sánalos, Padre, a quienes no han encontrado trabajo. Ruego en el nombre de Jesús que hoy les des tu gracia. Multiplica los recursos que tengan en casa y que a nadie le falte hoy el pan de este día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, abramos Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este mensaje fue enviado a la iglesia de Esmirna. Esmirna es una iglesia bastante particular. Fue construida por los griegos en el año 1000 antes de Cristo. Posteriormente, 400 años después, es decir, en el año 600 antes de Cristo, fue destruida por los lidios. Posteriormente, durante el tercer siglo antes de Cristo, Lisímaco, uno de los generales de Alejandro Magno, reconstruyó esta ciudad de Esmirna. De esa manera, estimados, literalmente, la ciudad fue resucitada de las ruinas. Así que no es una coincidencia de que a la iglesia de Esmirna se le impregne la carta en su contenido acerca de la muerte y de la resurrección. Si hay alguien que sabe lo que significa resucitar, es la iglesia de Esmirna, porque conoce su historia. Y justamente a esta iglesia se le envía este mensaje donde, por ejemplo, en Apocalipsis 2:8, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es un mensaje claro, es un mensaje inspirador, no solo a una iglesia que sabe lo que significa resucitar después de haber sido devastada, sino que quien le está hablando es alguien que estuvo muerto y resucitó. Tiene el poder sobre la muerte, estimados. Tiene un poder inquebrantable, una autoridad que nadie puede resistir. La iglesia de Esmirna, amigos, es también conocida como la iglesia de la persecución. Los paganos veían las prácticas de los cristianos con ojos de sospecha. Esta celebración de la Santa Cena, donde Jesús les había enseñado que el pan era su cuerpo y que el vino era su sangre, fue malinterpretado por los paganos y les acusaban de canibalismo porque decían que bebían literalmente sangre humana y comían carne humana. También se les acusaba de ateísmo, de no creer en Dios, porque el Dios en quien los cristianos creían era un Dios invisible, por no tener imágenes para rendirles honor. Y esto, desde luego, amigos, llegó a convertirse en objeto de ataques, no solamente de burlas. Las reuniones, incluso conocidas como reuniones ágape, que no eran más que reuniones de carácter social para fortalecer los vínculos entre los creyentes, fue interpretada por los paganos como orgías
de tal forma, amigos, que los cristianos se convierten en un objeto de ataques, de críticas, argumentos distorsionados. Y, amigos, por eso aquí en el versículo 9, Dios le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Incluso, amigos, la persecución contra los cristianos alcanzó niveles asombrosos, alarmantes, durante el emperador Diocleciano. De hecho, en el año 303 de nuestra era, el emperador Diocleciano emitió un edicto, fíjense bien, un edicto que prácticamente era la orden de demoler las comunidades cristianas, desaparecer las comunidades cristianas, derribar sus templos, sus iglesias y quemar sus libros. Esta era una persecución encarnizada que llevó a los cristianos finalmente a dispersarse más de lo que ya habían logrado a partir del primer siglo de nuestra era. Desde luego, amigos, miles de cristianos murieron, y a los que mejor les iba, por decirlo de alguna manera, eran reducidos a esclavitud, y de esa manera el enemigo estaba sometiendo a la iglesia, tratando de detener ese movimiento que el Señor Jesucristo había fundado. La famosa historia, o la historia del famoso emperador Constantino, que habla de su conversión al cristianismo, le puso punto final a esa persecución durante el periodo conocido como el periodo de la iglesia de Esmirna. El emperador Constantino, al convertirse al cristianismo, favoreció la iglesia, y en el 313 emite ahora un edicto que favorece a la iglesia, y el cristianismo se convierte en la religión del Estado. Imagínense, el emperador ahora era cristiano, todos sus colaboradores debían ser cristianos, y finalmente la iglesia tenía un respiro a favor más bien, después de esta persecución encarnizada que había experimentado. Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En la Biblia, un día es símbolo de un año, y precisamente es interesante descubrir que estos 10 días a los que se refiere son 10 años literales. Curiosamente, fue el periodo de tiempo que duró el efecto del edicto que emitió Diocleciano en el 303. En el 313, Constantino emite otro edicto que le pone punto final oficial a la persecución. 10 años de persecución estaban avisados por esta profecía, por este mensaje enviado a la iglesia, amigos, y aquella declaración precisamente que el Señor Jesucristo, aquella declaración que hiciera acerca de su reino. Fíjense lo que el texto dice, amigos, en Mateo 18:36, mi reino no es de este mundo. Refleja la naturaleza irónica del reino del Señor Jesucristo. En nada se parece a este reino. ¿Por qué menciono esto? Porque en la última parte de Apocalipsis 2:10 menciona: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Noten, amigos, lo que tenemos aquí es que hay un aspecto inspirador, porque los que son derrotados por la espada del verdugo reciben la corona de la vida. Esto enseña un principio maravilloso en el reino de los cielos. El Señor lo dijo: por cuanto su reino no era de este mundo. Él nos ayuda a recordar, por ejemplo, cuando dijo que en su reino las cosas son distintas, pues el que quería ser grande tenía que hacerse pequeño. El que quería ser el mayor tenía que hacerse siervo de los demás. El que quisiera vivir debía morir, o viceversa. El que moría podía vivir. El que perdía su vida por causa de Cristo finalmente la recuperaría. Y este es el mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia que finalmente, amigos, aunque 10 años de persecución llegaron a su final,
dejaron graves estragos, pero Dios le estaba diciendo: no me he olvidado de ti. Sé fiel hasta la muerte. Miles de cristianos murieron. Muchos otros fueron llevados a la esclavitud. Decía, a los que mejor les fue, fueron empujados a la esclavitud de esa manera, amigos. La iglesia había recibido un fuerte golpe, pero la promesa seguía firme. Aunque este periodo de la iglesia fue conocido como el periodo de la persecución, que llegó a su punto final con la conversión muy cuestionada del emperador Constantino, sin embargo, Dios les hace una promesa. Deben tomar en cuenta, amigos, que esto ocurre alrededor del tercer siglo, finales del tercer siglo y principios del cuarto siglo, cuando esta persecución ocurre. Esto el Señor lo había revelado en el primer siglo, a finales del primer siglo de nuestra era, en esta visión que Juan le está enseñando a la iglesia de Esmirna. Con ello, amigos, nos dice que Dios nunca ha perdido los detalles nunca ha perdido detalle de su iglesia, jamás se ha olvidado. Por eso vimos a un Jesús moviéndose entre los candelabros. Jesús sigue al frente, no ha perdido el control. Oremos para dar gracias por ello, amigos. Padre, gracias por la promesa. Aquellos miles y pobres cristianos que murieron, Padre, descansan con la promesa de que resucitarán. Hoy día también, amigos y hermanos que nos están escuchando en distintas partes, Padre, también sufren persecución. Quiero rogar en el nombre de Jesús que les des la seguridad de que nadie ha sido olvidado por ti. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor.
Buenos días, amiguitos, los saludamos y les damos la bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Estamos contentos hoy. Les voy a contar una historia muy interesante. Había una vez una niña que se llamaba Nancy. Nancy estaba muy feliz con sus papás y amaba muchísimo a sus abuelitos. Y estaba tan contenta porque este verano la mamá y el papá le habían dejado pasar 10 días en la casa de sus abuelitos. ¡Ay, qué feliz que estaba Nancy! Disfrutaba tanto con su abuelita, haciendo tantas cosas, salía a pasear, disfrutaba con su abuelito, ayudando a ver cómo hacía tantas cosas especiales en su taller. Ese día, Nancy se levantó, comió con sus abuelitos y la abuelita siempre le tenía una tarea que a Nancy no le gustaba mucho, era lavar los platos después del almuerzo. Pero la abuelita le había dicho, Nancy, hoy tienes que lavar los platos y tienes que hacerlo pronto con mucho cuidado. Empezó a refunfuñar Nancy. Eso no me gusta, abuelita, ¿por qué hay que lavar los platos todos los días? Bueno, porque si no, no podemos tener platos limpios para poder comer. Entonces, hoy te toca lavar los platos y tienes que hacerlo rápido. Refunfuñaba Nancy. No le gustaba para nada hacer esa tarea. Y la abuelita se fue a su cuarto. Entonces Nancy empezó, ¿por qué hay que lavar los platos? Bueno, dice, tengo todo el día para hacer eso. Pueden esperar un poco, ahí están los platos, no se van a ir a ningún lado. De pronto la vio a la abuelita que se había puesto su sombrero de ala ancha. Eso significaba que la abuelita iba a salir a trabajar al jardín. Se había puesto sus guantes y se iba a trabajar al jardín. Entonces Nancy pensó, la abuelita se va a ir al jardín, tengo mucho tiempo para lavar esos platos que no quiero hacer. Mientras tanto, en ese momento, pasó su gato por entre sus piernitas, Toto se llamaba su gatito, y Nancy estaba tan contenta que la abuelita y el abuelito le habían dejado pasar esos días en su casa con su gatito Toto. Así que lo levantó a Toto sobre sus bracitos, lo puso en su regazo y lo empezó a acariciar. Y la abuelita abrió la puerta para salir al jardín y le dijo, Nancy, recuerda que tienes que lavar los platos. Sí, abuelita, le dijo Nancy. Mientras tanto, se quedó jugando con su gatito. Estaba muy contenta, lo puso en el suelo, el gatito empezó a rodar. ¿Vieron cómo hacen los que tienen gatitos? ¿Saben? El gatito levanta una patita y quiere que lo acariciemos y le rasquemos. Y así estaba jugando Nancy con su gatito. Dijo, esos platos, de tanto en tanto miraba para donde estaba la cocina y veía ahí los platos y Nancy decía, ay, no quiero hacer eso. De pronto el gatito se cansó de jugar con Nancy y se fue. Entonces Nancy miró otra vez para donde estaban los platos y dijo, tengo que lavar esos platos. En un ratito lo hago. Y así iba pasando el tiempo. De pronto vio una mesita con la que ella jugaba, corrió la mesita cerca de ella. Había en el cajón que tenía la mesita un rompecabezas. ¡Ah! Dijo Nancy, la última vez que lo armé, tardé 5 minutos en armar el rompecabezas. Ahora vamos a hacer otra prueba. Sacó todas las piezas, las puso boca abajo. En la cocina había un relojito y ella lo puso y dijo, en 4 minutos, a ver si supero la prueba del día anterior. Y se puso a armar el rompecabezas. Y de tanto en tanto le venía a la cabecita y se acordaba de los platos, pero ella dijo, no quiero hacer eso ahora. Cuando terminó de poner la última pieza que encajaba bien en el rompecabezas, el relojito marcó 3 minutos y medio. ¡Ah! ¡Lo hice!, dijo Nancy. ¡Qué feliz estaba! Ahora sí que rompí el récord. En 3 minutos y medio terminé el rompecabezas. Guardó todo otra vez y miró para la cocina donde estaba la pila de platos y dijo, ¡ay, en un rato lo hago! No lo quiero hacer, pero sé que lo tengo que hacer, pero voy a esperar, en un rato lo hago. De pronto se fue a otro rincón de la casa, es como que Nancy estaba buscando a ver con qué otra cosa podía jugar. Y de pronto vio sus muñecas y dijo, ¡ay, esta muñeca! Pero ¿cómo puede ser que esté tan fea con esos pelos? Tengo que peinarle el cabellito a la muñeca. Y se tomó mucho tiempo y miraba para la cocina y ahí estaban los platos. Otra vez dijo, no, tengo que hacerle un lindo... Cuando termine de peinar a la muñeca, voy a lavar los platos.
Mientras tanto seguía y seguía y después trató de hacerle un lindo peinado a su muñequita y le armó un lindo peinadito. Dijo, tengo que acabar de tratar bien a mi muñeca para que quede linda. Y se acordaba de los platos, pero no quería llevar el apunte. Dijo, ahora sí que está linda la muñequita con su vestidito y su lindo peinadito. ¡Ay, qué bueno! De repente entró la abuela en la cocina. ¡Oh! Y cuando la abuela miró, ya había terminado de hacer todo su trabajo en el jardín. Cuando la abuela miró hacia la cocina, vio los platos y le dijo, Nancy, ¿no has lavado los platos todavía? Sí, abuelita, dijo Nancy, que seguía jugando con su otra muñequita para arreglarle el cabello. Ya los voy a lavar, tengo todo el día para hacerlo, abuelita. La abuela se fue al cuarto, se fue a dar un baño, se cambió de ropa. Mientras tanto, Nancy seguía jugando con su muñequita, cambiándole la ropa, arreglándole el pelito, el cabello, con otra muñequita. Y la abuela de repente entró a la cocina, toda vestidita, bien arregladita, y le dice, Nancy, yo me voy a la ciudad, tengo que ir a hacer unas compras, tú te vas a quedar aquí. El abuelo está en el taller trabajando, cualquier cosa si necesitas, lo vas a ver. Y Nancy dijo, ¿cómo, abuelita, no puedo ir contigo? Quiero ir de compras. Y la abuelita le dijo, no, Nancy, no puedes venir, porque una niña que no ha hecho sus deberes no puede salir de paseo a divertirse, así que hoy te vas a quedar en casa. La abuelita se fue, subió a su auto negro y Nancy por la ventana vio cómo la abuelita se iba. ¡Ah! 2 lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Nancy, estaba muy triste. Yo quería ir, me encanta salir de paseo con la abuelita, yo quería ir con ella de compras y ahora ¿hasta cuándo no voy a poder hacerlo? Todo por culpa de estos platos. Pero Nancy sabía que la culpa no era de los platos, la culpa era de ella por no haber hecho la tarea cuando la abuelita le dijo. Así que se puso a lavar los vasos, los platos y pensaba, ay, la abuelita se estará divirtiendo tanto en la ciudad. De pronto entró su abuelito y le dijo, Nancy, ¿todavía estás limpiando los platos? Y Nancy le dijo, ay, abuelito, ¿tú crees que alguna vez voy a aprender a que tengo que hacer las tareas antes de ponerme a jugar? Y el abuelito le dijo, claro que sí, Nancy, sí vas a aprender y vas a tener oportunidad otra vez de ir con tu abuelita. Desde ese día, Nancy aprendió una gran lección. Cada vez que papi o mami o los abuelitos nos digan algo, nosotros también tenemos que aprender la lección como Nancy. Primero hay que hacer las tareas, primero hay que ordenar el cuarto, primero hay que guardar la ropa o lavar los platos y después ocupar el tiempo para jugar. Ojalá que ustedes también aprendan esta lección, así como Nancy. Hasta la próxima, niños. Nos vemos. Chao, amiguitos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.